¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este espacio de análisis aquí en el canal de Soy Quemero TV. Nos reencontramos luego de otra dura derrota para Huracán, que cayó 2-1 ante Estudiantes en La Plata. Otro golpe al ánimo, otro golpe al corazón, otro golpe a este momento de desencanto que viene arrastrándose desde aquella final perdida y se estira en este comienzo de segundo semestre. Y sobre todo otro cachetazo a lo que pareciera ser una ilusión cada vez más lejana de volver a repetir algo como lo que se logró en el primer semestre. Que en definitiva es lo que se termina buscando siempre, ¿no? Yo digo constantemente que para medir los objetivos o para pensar dónde estamos parados o qué vara tenemos que ponernos, bueno, una manera sencilla y contundente de medir aspiraciones es mejorar lo que hiciste la temporada anterior o la campaña anterior o el semestre anterior. Y para Huracán, repetir lo que hizo el semestre anterior ya parece muy difícil, aunque está todo por jugarse, y superarlo sobre todo, que es en definitiva el objetivo, debiera ser el objetivo, eh, no significaría otra cosa que ser campeón. La única manera en la que Huracán puede superarse a sí mismo en este 2025 es consagrándose, es coronando. Y lo que hasta hace 45 días era una ilusión que no nos entraba en el pecho, hoy parece ser un desamor y una ferviente sensación de que no hay manera de conseguirlo y de que no va a haber manera de conseguirlo. Y si bien de nuevo hay mucho camino por recorrer, o en realidad mucho camino por completar, ¿no? Porque hay algo que yo estuve pensando mucho después del partido con Belgrano y algunas cosas las compartimos acá y otras cosas las compartimos en el programa, en Soy Quemero los domingos, es que la derrota con Belgrano, que fue dura, que fue inesperada, que fue exagerada, pero muy dolorosa, hizo como un quiebre, un pequeño quiebre entre lo que se veía desde afuera hacia adentro y desde lo que quizás se esperaba de adentro hacia afuera, ¿no? Porque uno vio algunos gestos, no vale la pena volver a lo que ya hablamos y a lo que ya quedó en el pasado, hay que pensar adelante, pero uno vio algunos gestos de adentro del campo hacia afuera, y vio, bueno, escuchó las declaraciones de Kudelka, y estaba como esa sensación o yo entendí, como como que puertas adentro se piensa, es una interpretación mía, se piensa que hubo un objetivo cumplido en el primer semestre del año. Cosa que por supuesto no es cierto. A ver, podemos hablar de pequeños objetivos como la clasificación de la Copa, como jugar playoff, como acceder a una final, que son objetivos que el equipo logró, pero cuando vos caes en una final, hablar de objetivos cumplidos no corre. No corre, te quedaste en las puertas. La sensación que tenemos todos, creo, me animo a hablar por todos, es que no se estuvo a la altura. Pero a mí me dio esa sensación con algunas declaraciones, con algunos gestos de incredulidad, puertas adentro. Es decir, ¿cómo puede ser que haya gente que nos repruebe si nosotros venimos de lograr lo que logramos? Y acá retomo con lo que decía del camino, porque Huracán no comienza un nuevo camino en este semestre. Huracán continúa el camino del primer semestre. Entonces, nadie debería pensar que lo que se hizo basta. Basta de bastar, ¿no? Digo, alcanza. Fue muy importante, fue muy positivo, pero vos iniciaste un camino en el primer semestre en Copa Argentina, iniciaste un camino en el primer semestre en Copa Sudamericana, que este semestre que los tenés que completar y los tenés que seguir y tenés que seguir estando a esa altura. Y vos no pudiste en la final, no te dio, no pudiste, y si bien
volver a jugar la final va a ser muy difícil, sobre todo después de estas dos derrotas, por una cuestión numérica. Huracán es el único equipo de su zona que no sumó puntos. Ustedes me dirán que a esta altura del semestre pasado Huracán tenía 2 puntos, es decir, si Huracán tuviese la suerte, la concentración y el mérito de ganarle a Boca, tendría un mejor arranque que el de la apertura. Pero bueno, ser el único equipo que está en cero no está bueno, no está para nada bueno. Y aunque volver a la final va a ser muy difícil, hay una tabla anual donde vos te estás jugando punto por punto y donde todos los buenos puntos que sacaste en el primer semestre los tenés que ir inflando y los tenés que ir ratificando y tenés que clasificarte a un torneo internacional, tenés que darle continuidad a esa rueda. Entonces esa sensación, que de nuevo es una apreciación 100% mía, no digo que sea así y yo no escuché a ningún protagonista decir estamos satisfechos con lo que hicimos o cumplimos un objetivo. Porque sí, satisfechos me imagino que deben estar y discutamos si está bien o no. Eh, pero sí no se cumplió el gran objetivo que se fue moviendo conforme Huracán avanzó. Una vez que vos pasaste a octavos de final, el objetivo dejó de ser jugar octavos de final y pasó a ser jugar cuartos. Y así sucesivamente. Cuando vos llegaste a la final, el objetivo era ganarlo. Y no lo ganaste, entonces no hay un objetivo cumplido. Este camino que Huracán sigue transitando, que afortunadamente comenzó en el semestre con la clasificación en Copa Argentina, se termina comprometiendo seriamente con estas dos derrotas porque son dos derrotas que, además de ser muy duras por la primera por haber sido en casa, por haber sido ante un equipo que con todo respeto hay que ver cómo termina, y esta segunda, que es contra un rival al que todos siempre le queremos ganar, ante un rival que venía muy mal de meses sin ganar en el plano local. Bueno, ustedes lo vieron por televisión, ¿no? Lo que era la gente que estaba en la cancha, cómo despidió, cómo recibió al equipo, cómo lo despidió en el entretiempo y cómo lo reprobó. Y porque además era un partido que estuviste una hora reloj arriba en el marcador y se te termina escapando de una manera increíble. Entonces esta piña que se arrastra, esta desazón que tenemos y que no se corta, nos lleva a hacer diagnósticos muy, muy, muy complicados y diagnósticos muy, muy fatalistas. Y no digo que no lo amerite, ni digo que esos diagnósticos no sean correctos, pero lo que me genera mucha bronca y me genera mucha desazón y me genera mucho dolor es cómo haber llegado a una final terminó siendo algo absolutamente contraproducente para Huracán, autodestructivo. Veo equipos como Independiente o como Central, cada uno con sus vicisitudes y sus casos particulares, que perdieron con Huracán en semifinales y en cuartos de final, y se fueron aplaudidos de esas derrotas, y se fortalecieron en el mercado de pases, y si bien habrá que ver cómo termina la historia, o cómo transcurre la historia, uno da la sensación que no llegaron a la final, pero se fortalecieron. Y mi sensación con Huracán es la inversa, es que Huracán se debilitó. Se debilitó indudablemente en plantel, porque Huracán indudablemente a esta hora del miércoles 23 de julio tiene menos que el semestre pasado. Hemos visto algunas pinceladas de Bizanz que ojalá se profundicen y se aumenten. Em, yo sigo sosteniendo que Paz es una buena incorporación, es un buen refuerzo, necesitaba demostrarlo. Hay que ver qué pasa con el delantero este que vino, con el chico Jiménez, con el pibe Jiménez. Hay que ver. Pero la sensación es que Huracán está debilitado en plantel en relación al semestre pasado. Se perdió de tener a Galíndez por lesión las primeras 3 fechas. Está debilitado. Creo que eso lo tenemos todos más o menos claro y coincidimos. Ahora, hay también, más allá del cierto desgaste de plantel y de la cierta desmejora, hay también un descreimiento general en lo que puede o no puede hacer Huracán, que se ha profundizado mucho con estas dos derrotas. Muchísimo. Y es lógico. Escuchen este dato.
que las estadísticas son frías y demás. Huracán perdió los dos primeros partidos de clausura, es decir, los últimos 10 días Huracán perdió dos partidos. De las últimas 25 actuaciones de Huracán, es decir, en los 25 partidos posteriores a estas últimas dos derrotas, Huracán perdió 3. Huracán perdió 3 de los 25 partidos que jugó antes de estas dos derrotas consecutivas. De los 26 en realidad, porque no estoy contando el de la Copa Argentina. Bueno, claro, una de esas 3 derrotas en los 26 partidos anteriores fue la final. Entonces ahí ya la estadística no importa y está bien que no importe y no hay consuelo y no quiere decir nada. Pero a esto voy, a que el descreimiento que empieza a brotar por parte del pueblo quemero es un descreimiento que también se nutre de una situación a la que no estamos acostumbrados, que era perder dos partidos seguidos. Estamos viviendo estas dos derrotas como una tragedia y no está mal porque la estadística indica que vos no perdés dos partidos seguidos. Que este es un equipo que no pierde dos partidos seguidos. Los perdió sí aquella vez en la definición de la apertura con Barracas y Newell creo que fueron. Ahí perdió dos partidos y después no hubo otra situación en el año. Huracán perdió 6 partidos en el año. Pero bueno, uno de esos 6 fue la final, que no hay estadística y no hay nada que no sea salir campeón que lo pueda reponer. Y perdió los últimos dos. Y también a este descreimiento que me animo a analizar o me animo a charlar en voz alta y a analizar, y ustedes pueden o no estar de acuerdo, también se nutre en que algunos de los aspectos que más se cuestionan son los aspectos que se están desnudando. Se está desnudando que Huracán no hizo un mercado de pases acorde a las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, las que dije yo hace un rato, la vara que debería ir creciendo y vos deberías ir dando pasos adelante, y la vara que se pone el entrenador cuando 48 horas después de perder la final dice hay que ganar la Copa Sudamericana. Entonces, cuando decimos que no se hizo un mercado de pases acorde a la vara, yo me refiero a esto, a lo que pienso y a lo que escuché decir a un técnico que nunca jamás en sus más de 150 partidos dirigiendo Huracán había hablado de hay que salir campeón. Así, de esa manera. Y esta sensación, no, esta certeza que Huracán no reforzó su plantel a esta hora y de que tiene menos que el semestre pasado, bueno, se termina eh, quedando demostrado en estos dos primeros partidos del campeonato. No súmenle si quieren el de Copa Argentina, pero claramente Huracán, eh, o mejor dicho, claramente en esta sensación de derrotismo y en esta sensación de que no hay manera de que Huracán repita algo como lo que hizo el semestre pasado, ni hablar lo mejore, bueno, se nutre también en la situación de que vos ves el banco de suplentes. El otro día lo hablamos en Soy Quemer, Huracán contra Estudiantes convocó 6 mediocampistas. 3 fueron titulares, el cuarto era Ojeda, y los otros dos eran dos chicos que no debutaron, Ríos y Mora. Ni hablar de los delanteros que les cuesta hacer goles, que los pocos goles que hace Huracán no los hacen los delanteros, e incluso algunos de los jugadores que hicieron los últimos goles para Huracán ya no están en el plantel. Y después el descreimiento en base a lo que se ve de que haya jugadores que estén a la altura de una competencia de primer nivel, en el sentido de competir contra cualquiera y de ganarle a cualquiera, porque empiezan las dudas sobre lo que puede o no puede dar Gil, empiezan las dudas sobre lo que puede o no puede dar el Mono Mesa, empiezan las dudas sobre lo que puede o no puede dar Paio Pereira. No es mi caso, pero bueno, hay mucha gente que lo pone en duda y está perfecto, porque no hay buenos partidos. Se duda lo que puede hacer Eric Ramírez, que ya venía de arrastre. Se duda si Vega está capacitado o no para traer refuerzos, si Huracán verdaderamente busca alternativas o si Huracán
está atento a quién queda libre, quién termina su contrato, cómo empieza. Y se pone en duda el entrenador, por supuesto. Obviamente, de eso estamos hablando hace 10 minutos, del entrenador que declara en conferencias de prensa cosas que nos molestan escuchar, eh, y que más allá de eso, que en todo caso es secundario, insiste con cuestiones que, bueno, no funcionan, no funcionan. Que le han funcionado, que le han funcionado, porque este Kudelka que pierde estos dos partidos es el mismo Kudelka que perdió 3 de 25. Y es el mismo Kudelka que, eh, al que, nada, hace 45 días lo leíamos de una manera y hoy lo leemos de otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no veo que Kudelka vaya a cambiar demasiado en la manera en la que plantea el equipo. Podremos hablar de Eric Ramírez, la verdad que es la insistencia de Eric Ramírez como centrodelantero, cuando ya al esfuerzo que parece insuficiente se le agrega también la falta de gol, porque cuando Eric se ganó la titularidad tuvo una racha en la apertura que había hecho 4 o 5 goles en 8 o 9 partidos. Eh, Está la situación de Sequeira, que yo ya lo hablé y lo comenté un poco en el programa y lo comenté un poco, no me acuerdo si en el último video o en el programa después del partido con el Instituto. Yo veo algo ahí en Sequeira jugando por afuera. No sé si tiene que jugar por ahí, posiblemente no. Creo que todos lo vemos más firme como un centrodelantero, pero bueno, eh, hay algo ahí que no funciona. El borrón a Tisera, que va al banco, pero no entra, no suma minutos, no es el primero, no es el segundo, no es el tercero, ni es el quinto cambio. Y ahí está la sensación de que podría Tisera sumar algo en un equipo donde en la ofensiva no hay nada. La situación de Ojeda, ¿no? Que bienvenidos al barco de Ojeda, los que reniegan que Ojeda no juega, porque cuando Ojeda llegó a Huracán, yo les dije en Soy Quemero que Huracán estaba trayendo un muy buen refuerzo, un muy buen jugador, o un jugador muy interesante, y bueno, el comentario en ese momento era que era el primo de Kudelka, que era un perro, y ahora un poco lo extrañamos, pero yo entiendo más que no juegue Ojeda en el librito del entrenador, porque ¿por quién va a entrar Ojeda? Si vos tenés que dar vuelta al partido, como fue el caso de Belgrano, que te hicieron el gol rápido, y quizás sí con Estudiantes podría haber entrado antes del empate, ¿no? Eh, pero cuando vos tenés que ir a buscar el partido, ¿por qué entraría Ojeda? ¿Por quién entraría Ojeda? ¿Por Matco? ¿Por Leo Pérez? Eh, si bien Ojeda demostró tener algunas cualidades ofensivas, es claramente un mediocampista defensivo. Liberar al Colo Gil después de 60, 70 minutos de desgaste y de un mal rendimiento como el que está teniendo en este semestre. Yo entiendo un poco más que no juegue Ojeda, aunque la verdad que hubiese venido bien el partido con Estudiantes. Del partido con Estudiantes, 2 minutos, la verdad es que es increíble el partido que pierde Huracán. Yo sé que ustedes tienen muy bien los errores marcados y que Huracán siempre que comete errores merece lo peor, porque es así, porque si vos cometés errores mereces lo peor. Entiendo ese diagnóstico y lo escucho y lo respeto, pero es un partido increíble, porque el gol que hace C3 es un gol que sí hay error de mesa, en mi opinión sí. La toma de cuando la pelota le cae al delantero, hay una toma donde se ve a Mesa mal parado y eso es un error. Y eso es un error. Pero la verdad es que era un partido que hasta ese momento, yo entiendo la paliza táctica de Domínguez, está como la fantasía de que C3 los volvió loco a todos y no es verdad, la verdad es que no es verdad. Si repetimos el partido, pudo haber tardado Kudelka en reaccionar, sí, cuál era el cambio y bueno, por ahí robustecer el mediocampo con Ojeda, por ahí hacer el cambio de Guidara antes y poner a De La Fuente más fresco. ¿Qué quieren que les diga? Yo sé y coincido con que Huracán merece todo lo malo que le pasa cuando comete errores. Ahora, este partido de perdió Huracán es increíble, es insólito. Por errores propios, por errores de Kudelka, por errores de los jugadores, por errores de la dirigencia que no tiene que no robustece el equipo.
Es increíble el partido de Pierre de Huracán. Increíble. Y es una lástima que puede ser parte del tobogán al que muchos consideran Huracán ya está, sobre el cual Huracán muchos consideran ya se está deslizando. Es increíble que Huracán pierda este partido, porque no había ningún indicio que te haga pensar que Huracán lo podía perder, sí ante un rival importante, sí ante buenos jugadores, sí ante un mejor banco. En el momento que Estudiantes hace el gol del empate, no había pasado absolutamente nada. Había habido un pelotazo largo del arquero, creo que para Mesa, que le tira un tirito al mono Mesa. Esa había sido la única chance de gol de Estudiantes. Méritos de Huracán, sí, creo que los hubo, creo que Huracán hizo un buen primer tiempo, creo que hubo un gran Miljevic. Me pasaron justo antes de empezar el video una capturita de Twitter de que quieren a Miljevic desde Rusia. ¿De verdad? ¿Se va a ir Miljevic? Imagino que no, imagino que no. Eh, ahí sí, ahí sí, ahí sí cerramos la cortina. Porque es el que juega. Y qué bien que jugó y qué buen primer tiempo que hizo, porque se faja, porque juega, porque reparte, porque distribuye, porque tira el centro del gol de Payo, otro gol de Payo, otro gol de Pereira, porque tuvo el 2-0 en el primer tiempo. La verdad es increíble el partido de Pierre de Huracán, pero bueno, bien perdido estuvo, porque los errores, hay errores que no se pueden cometer y en definitiva todo se trata de tratar de reducir el margen de error. Y la sensación que yo tengo, y que quizás algunos de ustedes compartan, es que hoy Huracán le da cuerda al margen de error. Huracán siente que, yo creo que puertas adentro se siente que lo que hizo Huracán fue muy bueno y que tiene que pasar muchas más derrotas para empezar a equilibrar la cosa. Y no es así, porque la gente quiere más, porque todos queremos más, porque sentimos que estamos listos como club para más, pero no llega. Y lejos de eso, nos debilitamos. Jugamos una final y nos debilitamos. Y eso es tremendo. Y eso es tremendo. Y más allá del derrotismo, más allá de la sensación general, hay muchas decisiones que toma el club en el armado del plantel y algunas decisiones que toma el entrenador o muchas decisiones que toma el entrenador en la alineación inicial y en los cambios que contribuyen a que pensemos que no se va a poder repetir. Y es una lástima. Van 2 fechas, 2 derrotas. De nuevo, Huracán es el único equipo que tiene 0 puntos de la zona A. Vos me preguntás, ¿se tiene que ir el técnico? Y mi reflejo es no. Mi respuesta es no. ¿Cómo se va a ir el técnico? Si van 2 fechas, si es el técnico que te puso en este camino, ¿cómo se va a ir? Bueno, escucho al que me da los motivos por qué se tendría que ir ya y me cuesta decirle que no tiene razón. Si yo les dije recién que un técnico que era el mismo cuando ganaba y es el mismo cuando pierde, que no cambia. Escuché mucho también el análisis lo escuché en el En Caliente de Soy Quemero, que estuvo bárbaro. Si no lo escucharon, métanse 2 minutos porque estuvo bárbaro. Donde los chicos decían en la cabina de La Plata, yo no, uno de los chicos, creo que era Gaby, que es muy crítico de Kudelka, decía, yo no quiero que Kudelka se vaya. Yo creo que Kudelka se haga cargo y cambie lo que tenga que cambiar. Y es difícil, va a ser difícil que Kudelka cambie lo que tiene que cambiar. De hecho, el propio Kudelka dijo en una conferencia de prensa, no sé si fue en La Plata o después de Belgrano, él dijo el chip va a cambiar cuando el equipo gane. Que puede que tenga razón. El tema es que es una declaración que también te anticipa que él va a seguir intentando lo mismo a por el triunfo, que puede o no llegar. Entonces, de nuevo, si vos me preguntás a mí, ¿se tiene que ir Kudelka hoy? Yo te digo no. Ahora entiendo el que me dice que sí, y creo que tiene argumentos sólidos. Mi historia como hincha de Huracán, que es la historia de un montón, de la de un montón de ustedes, soy una persona que tiene 35 años. Mi historia con Huracán me enseñó que siempre puede haber algo peor adelante. Y yo les confieso que tengo, le tengo mucho temor al post-Kudelka, en el sentido de que yo sé que si Huracán no sale campeón este campeonato, este año, Kudelka se va a ir. Eh,
Algunos dicen, bueno, ¿por qué esperar que se vaya cuando pierda la Copa Sudamericana? Sí, también son argumentos válidos. Yo le tengo mucho miedo al post-Kudelka porque tuvimos un Bataglia, porque tuvimos un Saba. Estoy hablando solo de esta dirigencia y de este periodo. Porque creo que no estoy seguro que en este caso sea solo una cuestión de cambiar el técnico para que todo fluya de otra manera. No me parece que ese sea el momento en el que esté Huracán. Entonces, cuando Kudelka se vaya, ojalá que sea dentro de mucho y ojalá que sea con títulos, pero si no es así, que es una posibilidad quizás mayor al escenario que acabo de plantear, Huracán tiene que estar muy preparado, porque elevar la vara es elevar la vara también en el técnico. Y Kudelka es un técnico que, en mi opinión, y esto lo dije después del partido con Platense, tocó techo. Kudelka alcanzó el techo en Huracán. Huracán, lo único que tiene más Kudelka por hacer en Huracán es salir campeón. Si no sale campeón, ya no hay nada más que tenga que hacer. ¿Es injusto? Puede ser. Es muy fácil decirlo, sí. Pero bueno, nada, es un divague esto. Son 26 minutos de divague. Gracias a los que llegaron hasta acá. A veces cuesta ordenarse un poco las ideas. No sé si fui claro. Espero haberlo sido. Esto también para mí no debería serlo, pero es una especie de catarsis de pensar y de sentir este momento de Huracán. Y habiendo pasado 27 minutos ya corto, hablo 20 segundos del árbitro. Para que nadie diga nada. Los que, escúchame, si vos terminás de escuchar el video y comentás, no escribás, no le podemos echar la culpa al árbitro, porque pasaron 27 segundos, 27 minutos y no nombré a Fernando Echenique. No te puede echar a Sequeira así, de esa manera. Pero ¿sabes por qué no puede? Porque cuando Ascasíbar le pega un codazo al Colo Gil y vos no lo amonestás y 10 minutos después amonestás a Guidara por una jugada idéntica, no tenés autoridad. Sos un payaso. Sos un arlequín. Sos cualquier cosa menos un profesional serio. Entonces, si vos no juzgás con la misma vara dos situaciones iguales en el mismo partido, separada por 10 minutos, sos lisa y llanamente un botón. Un botón. Como estos que tengo acá. Que quede claro que me refiero a esto, porque después vuelan los pedidos de retractarse y demás. Sos un botón. Y si vos echás a un delantero, que es un pan de Dios, encima, por doble amarilla, habiendo amonestado a un rival, es decir, vos traes dos por la gresca, a uno lo amonestás y al otro lo echás, no sos un botón, sos el rey de los botones. Sos el rey de los botones, Echenique, de estos botones. El rey de los botones sos. Porque le quitas a Huracán un delantero para enfrentar a Boca. Ustedes se piensan que los árbitros no saben quiénes son los buenos y quiénes son los malos de cada plantel. Además hay algo más en la soberbia de Echenique. Cuando el tipo llama a los dos, amonesta y amonesta, el tipo amonesta e inmediatamente saca la roja. Es decir, Echenique estaba en plena conciencia de que Sequeira estaba amonestado. Él toma la decisión de echarlo. Él toma la decisión de amonestar al jugador de Estudiantes, que ahora se me fue acá a Núñez. Él toma la decisión de amonestar a Núñez y de expulsar a Sequeira. Así que Chenique, sos el rey de los botones, hermano. El rey de los botones. Ya vas a venir a la quema y ya te vamos a recibir, por lo menos en mi querida Platea Mirabé, como lo mereces, como lo que sos, el rey de los botones. Porque nos cagás la vida en un partido que Huracán ya había perdido. Nada. Y ahora sí, para cerrar, me voy, me quedan 29 segundos. Tendría que haber hablado más de esto, pero bueno. Esa enjundia que tuvieron los jugadores de Huracán para pelearse con el pitazo final, hay que tenerla en el partido, chicos. Necesitamos más. Necesitamos también de ustedes y necesitamos que ustedes demuestren que quieren ganar y que no le da lo mismo que los caguen a patadas o que no los caguen a patadas y que no le da lo mismo que el árbitro solo los amoneste a ustedes y no amoneste un solo jugador del rival. Nada, me voy. Gracias. Vamos Globo el domingo, nos vemos en el Ducó y ojalá tengamos
la victoria que tanto necesitamos pronto. Gracias.